Y bien, continuamos con nuestra interesante charla con el doctor Víctor Hernández Vidal y estábamos hablando sobre el tiempo, ¿no? de los tratamientos. Sí, te decía, cuando vemos que el paciente necesita un tratamiento ortopédico, pues se trabaja sobre esa parte ortopédica, ¿no? Y esta parte ortopédica pues tendrá varias aristas, varias direcciones dependiendo del problema, ¿no? Si el problema es un colapso transversal maxilar, si el problema es un prognatismo, si el problema es una retrusión maxilar, si el problema es una respiración oral por un descenso del maxilar, todo esto se tiene que trabajar en esa etapa, ¿no? Antes de que el paciente llegue a esos 12 años. Porque la mayor parte del crecimiento, sobre todo del maxilar superior, que es el que nosotros podemos, digamos así, moldear, termina a los 12 años. La mandíbula es un hueso difícil, ese sí, si va a crecer mucho, crece mucho. Si va a crecer poquito, crece poquito. Y no puedo hacer gran cosa, pero el maxilar es el que sí podemos trabajar bastante. Y normalmente es hasta los 12. Es más maleable el hueso, ¿no? Y normalmente es hasta los 12. Entonces te digo, lo recomendable es si el paciente es pequeño y tiene un problema esquelético, se trabaja la parte esquelética en una etapa de 1 año, año y medio, exagerando 2 años. Y se deja para empezar una fase, ahora sí, de una ortodoncia correctiva completa, a partir de los 12 años, ¿no? A partir de que el segundo molar esté erupcionado. ¿Y habrá pacientes en que con la ortopedia ahí quedan? Difícilmente. Digamos, pero desde el punto de vista de un especialista, yo te diría que no. Sí. Pero sí, desde el punto de vista de mucho paciente, probablemente se ven muy bien y a lo mejor ya no regresen a esa parte final, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que yo soy así medio platónico, entonces así como que todas las cosas las quisiera ideales. Muy obsesivo. Sí, muy obsesivo. Y entonces lo que sí te puedo decir es que yo veo una gran ventaja del paciente ortopédico, ¿no? Que nos da la posibilidad de terminar tratamientos o de ortodoncia, digamos, ideales, ¿no? Esa es la gran ventaja. Ahora, que sí, es cierto, a lo mejor muchos pacientes ya se ven bien, me han tocado muchos que se ven bien y no regresan. Y bueno, pues qué bueno también, ¿no? Porque quiere decir que hicimos esa parte, la hicimos bien, claro. Y ya el paciente no sintió esa necesidad tan grande de llegar a la otra parte, ¿no? Sí, o habrá adolescentes que no les gustan los brackets, porque sí. A la mayoría les gustan los brackets. A la mayoría les gustan. En sí. Una mínima parte te dicen, no, yo cuando quiera yo entrar a la secundaria o a la preparatoria, no quiero brackets, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno de ellos era mi hijo, dijo, cuando yo entre a la preparatoria yo no quiero llevar nada de brackets, ¿no? Y bueno, pues hay de todo, claro, aquí en esta tierra. ¿Qué otro tipo de problemática se puede presentar al no seleccionar un buen material? Ya hablamos de brackets, ya hablamos de los arcos. Mira, otra cosa que digamos que también los tipos de los tipos de alambre. Sí, los tipos de alambre que nosotros le llamamos arcos. Cuando yo estudié el posgrado, me voy a balconear, pero el tipo de aleaciones que utilizamos en los alambres, en los arcos de ortodoncia, la verdad es que no son comparados a los que tenemos hoy. Las fuerzas que hoy podemos utilizar con los arcos que tenemos hoy son fuerzas bastante bajas, fuerzas muy fisiológicas. Te diré que de inicio tenemos arcos, bueno, actualmente tenemos arcos que ya vienen, que nos dicen cuánta fuerza ejercen, ¿sí? O sea, empiezo con un primer arco que puede ejercer 100 gramos, 120 gramos de fuerza, muy poquita, y que el máximo aplican 200 gramos de fuerza. Tenemos arcos, alambres que actúan con la temperatura. Nosotros los compramos por fuerza y por temperatura. Hay alambres que ejercen una cantidad de fuerza en los incisivos y otra cantidad de fuerza en los molares. Eso no existía. Y eso es una herramienta buena para las diferentes etapas en las que estás en el tratamiento. Por decirlo así, si tú quieres en alguna fase aplicar más cantidad de fuerza en alguna zona, puedes elegir ese tipo de arcos, ¿no? Si tú quieres una fuerza más homogénea, eliges un arco que te genera una fuerza homogénea, ¿no?
Entonces sí cambia mucho, ¿no? A veces parecería que no, pero sí cambia drástico, y el que lo sabe y el que lo siente es el paciente, porque le duele menos. Pasa mucho, ¿no? Que el papá dice, no, cuando yo usé brackets, no, era un dolor toda una semana, ¿no? Y a mi hijo hoy no le duelen. ¿Es muy fuerte o qué pasa, no? No, es los materiales que hoy tenemos disponibles. Entonces, han cambiado. Sí, y entonces sería una tristeza o es una desgracia el que hoy tenemos materiales muy buenos y que no los usemos, ¿no? Porque generan menos daño periodontalmente a las encías, al hueso, a todo, generan menos molestia y además la mayor parte de las veces hasta pueden producir movimientos más rápidos. Antes se pensaba que entre más fuerza más movimiento, y no, es al revés. Si la fuerza es más fisiológica, el movimiento es mejor, ¿sí? Es más rápido. Por naturaleza se va moldeando poco a poco. Exacto. Y es bien importante lo que comentas. Yo tuve la experiencia después de viejo me pusieron brackets hace 5 años porque se me fracturó una premolar en forma transversal y no hubo forma de salvarla, ¿no? Entonces me la tuvieron que extraer y entonces me empezaron me pusieron brackets para jalar y cerrarme el espacio. Hizo un buen trabajo el doctor Alejandro Andrade. Y sí, a mí me comentaban antes de que dolían los brackets y todo eso, y yo no tuve absolutamente nada de molestia, ¿no? Al igual ahorita de la experiencia con mi hijo hace 2 años que le quitaron los brackets, también no tuvo nada de dolor, ¿no? Claro. Y lo que comentábamos, mi hija no quiso, ¿verdad? Ella casi tiene alineados sus dientes, salvo un canino que está un poquito fuera, pero no ha querido. Entonces, bueno, pues ya no le puedo forzar, ¿no? Para que se los ponga. Y bien, tenemos una pregunta importante. Se me hace muy interesante esta pregunta. Nos comentan que ¿a qué nivel se deben de poner los brackets? Porque a veces mucha gente lo ve que casi está en el borde incisal, u otros están en medio, u otros están casi en lo que es el borde marginal de la encía. Mira, te decía... O según la técnica. No, hay ciertas variaciones, pero en general te hablaba del doctor Andrews, que para mí la ortodoncia casi la podríamos partir antes de Andrews y después de Andrews. Porque Andrews hizo esta gran investigación en la que encontró todas las inclinaciones, rotaciones, torques de los órganos dentarios, y él diseñó ese bracket con torque en base y con una base anatómica, y la diseñó en el centro del órgano dentario. Okay. Entonces, los brackets deben ser colocados en el centro del órgano dentario. El centro del órgano dentario es medir del margen gingival, nada más que habría que ser observador también, porque a veces podemos tener pacientes con encías, digamos, inflamadas, por decirlo así, con márgenes gingivales que no precisamente ahí es donde llega el diente, sino que puede estar, ya sea que no se atrofió con el crecimiento de la encía y se quedó hipertrófica, o que está inflamada por una falta de higiene, ¿no? Entonces habría que ser observador en esa parte, pero en general se mide el diente. Te diré que por lo menos cualquier incisivo que no sea destruido, que no sea desgastado, por lo menos mide 11 milímetros, ¿sí? Así por lo menos 10, por muy pequeño que sea. Entonces el bracket normalmente va al centro, o sea, 5 de altura al centro. Okay. 5. Podemos de repente, es que quiero que el diente se extruya un poquito, a lo mejor puedo variarle medio milímetro, 1 milímetro, pero no más de eso, ¿no? Porque sí es cierto, a veces hay pacientes que los traen, como dices, casi en el borde incisal, y hay otros que los traen hasta el margen gingival. No, o sea, es el centro y medio milímetro, 1 milímetro más. ¿Y esos pacientes que los traen todos en el margen? No sé por qué lo hacen así, ¿no? Pero ¿qué puede pasar, no? Para que también sea bueno, ¿por qué debe ser en el centro? ¿Por qué debe ser en el centro? Ahora te decía, eso lo hizo Andrews en los 70s, y la verdad es que porque hay muchas prescripciones, le llamamos, prescripciones que ha habido después de Andrews, varios doctores que han decidido, no, a mí no me gusta el diente en 12 grados, lo quiero en 15, ¿sí? Y le ponen 15, pero todos hacen ese cambio de angulación en el centro del diente, en el centro
cérvico-oclusal. Y por decirte algo, para que bueno, todos los odontólogos lo podremos, lo habremos visto, por ejemplo, un molar inferior, la cara vestibular. Si medio nos recordamos, o si tenemos duda, nos vamos a un tipodonto, a un macromodelo o lo que sea, recordemos, vamos a poder ver que la cara vestibular de un molar inferior está muy inclinada hacia lingual, ¿no? Le llamamos nosotros mucho torque. Y al mismo tiempo tiene esa inclinación, pero al mismo tiempo esa cara es convexa, pero con inclinación. Sí. Bueno, el tubo está hecho para el centro. En ese centro tiene una anatomía de curva y una inclinación. Pero si yo ese tubo lo pongo más oclusal, no tiene la misma angulación. Y si lo pongo más oclusal, el molar se mueve hacia vestibular. Okay. Y cuando se mueve hacia vestibular, entonces empieza a tener contactos prematuros. Y entonces puedo tener interferencias y se me puede abrir la mordida. Entonces ahí viene una serie de problemas. Entonces el posicionamiento del bracket es crucial para el buen resultado de un tratamiento. Entonces, en general, pues todas las prescripciones, la que sea, desde Andrews, Damon, MBT, Roth, todas en general son al centro del diente. Bueno, son pequeñas variaciones, pero mínimas. Entonces, bueno, para que sepan todos los cibernautas que no son profesionales de la salud, que cuando estén pues aplicando de esa manera, pegando los brackets a nivel del borde incisal, pues que no están bien y que corrijan a su ortodoncista, ¿no? Y bueno, pues me dio mucho gusto, Víctor, que hayas estado aquí en el programa, que hayas aceptado y que nos hayas dado tu tiempo y tu saber en esta hora del programa Jarabe de Pulpa, un concepto diferente de hacer odontoestomatología. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y el tiempo se fue volando, fue muy rápido y muy agradable. Pasan los Entonces, nervios rápido, ¿no? Con gusto. Es una buena experiencia, ¿no? Cuando haya otra invitación, con todo gusto. Claro que sí, Víctor, como se los digo a todos mis invitados, espero que no sea ni la primera ni la última vez que estés en este foro, y sobre todo, bueno, que yo también aguante, ¿no? Porque ya llevo unos años trabajando en esto, y bueno, pues si el público lo sigue pidiendo, pues estaremos aquí jueves con jueves. Perfecto. Muchas gracias, Muchas Víctor. Gracias. Y bueno, pues les recuerdo que yo soy el doctor José Nudo Traconis, y tenemos una cita todos los jueves de 7 a 8 aquí en su programa Jarabe de Pulpa, un concepto diferente de hacer odontoestomatología. Hasta pronto.